Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio a TGSC correspondiente al 22 de mayo de 2018. Ando por el calendario económico y pocos eventos para la jornada de hoy. Colocación de tesoros a 2 años en los Estados Unidos por un total de 33 billones de dólares. En Argentina, reunión del Banco Central, donde el mercado espera estabilidad en la tasa de referencia en el 40%. Y en Japón, un indicador de manufactura con su versión preliminar o lectura preliminar corresponde al mes de mayo. En los anuncios económicos se destaca que en medio de esta tregua comercial entre los Estados Unidos y China, el gobierno chino anunció la reducción de aranceles a la importación de vehículos desde niveles del 25 al 15% y también de autopartes a niveles de solamente el 6%. Por su parte, se conoció que la Casa Blanca está trabajando para ayudarle a la firma ZTE a solucionar todas esas restricciones para adquirir insumos en compañías estadounidenses o a compañías estadounidenses. Recuerden que esta compañía de celulares había sido sancionada en los Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia debido a que estuvo infringiendo normatividad al venderle equipos a Irán como tal. En Europa hoy continúan las negociaciones del Brexit. La primera ministra de los británicos ofrecerá a la Comisión Europea mantenerse dentro de la Unión Aduanera por tiempo de lo que habían prometido inicialmente y esto como moneda de negociación para dilatar lo que sería la decisión de la frontera irlandesa, uno de los problemas que ahora tiene este proceso de negociación. Y con relación a Alemania, el ministro de Finanzas o el Ministerio de Finanzas reconoció que débil, sin embargo, también advirtió que había sido debido a factores transitorios o factores temporales, como algunas huelgas o mayor número de feriados de lo acostumbrado. Con relación a la dinámica para el año como un todo, mantuvo pronóstico del 2.3%, esperando aceleración posterior. En los Estados Unidos, el presidente de este país tuiteó que China comprará enormes cantidades de productos agrícolas adicionales y es una de las mejores cosas que le pasarán a los agricultores por muchos años, en una clara referencia a que había tenido que admitir la presión interna de los gremios debido a su hostil forma de negociación y a las implicaciones negativas que esto estaba acarreando. Por otro lado, el secretario del Comercio, Wilbur Ross, se dirigirá a China para ir a firmar el acuerdo comercial. Desde nuestro punto de vista es un poco rápido ya estar hablando de acuerdo comercial, pero sin embargo este tema de la distensión entre las dos mayores economías del mundo pues ha sido un factor positivo en las últimas horas. Con relación a México, el presidente destacó que el mayor nivel de inversión extranjera directa alcanzado durante el primer trimestre del 2018 en cerca de 9.5 billones de dólares era simplemente el reflejo de la confianza internacional sobre el país. De este total de inversión extranjera directa, casi el 50% proviene directamente de los Estados Unidos. En cierta medida hemos estado observando como en los últimos meses ha habido un incremento en las tensiones o en la percepción de riesgo sobre México debido pues a la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador sea elegido como presidente, pero este reflejo de la inversión extranjera directa está mostrando en cierta medida otro análisis totalmente diferente. En Brasil, por huelga de camioneros, debido a los altos precios de los combustibles, hay temores de que el gobierno cambie su política de fijación de precios en detrimento de Petrobras. El día de ayer la compañía cayó 3.35%. Al mismo tiempo, UBS redujo su recomendación sobre las acciones brasileñas financieras debido a un decepcionante crecimiento. Y en Venezuela, luego de los resultados electorales del pasado domingo, la administración Trump incrementó las restricciones para las negociaciones de activos venezolanos en el mercado estadounidense y por parte de compañías que tengan operaciones en este país, es decir, en los Estados Unidos. Ahora se prohíbe no solo el financiamiento directo o indirecto, sino las transacciones que estén respaldadas por empresas donde el gobierno venezolano tenga el 50% de propiedad, entiéndase la compañía Citgo, que tiene operaciones en los Estados Unidos y ha servido como respaldo para algunos créditos que ha recibido el gobierno venezolano, así que continúa cerrando el cerco en contra de la administración de Maduro. Y el día de ayer solamente, y como era de esperarse, los países aliados a Venezuela reconocieron las elecciones. China, Rusia, Nicaragua, Bolivia fueron pues básicamente esos países que manifestaron abiertamente eh, sus felicitaciones al, entre comillas, presidente Maduro, quien se ha venido comparando últimamente con el dictador ruso Stalin.
Con respecto a Venezuela, como manifestábamos el día de ayer, la mayor preocupación en los mercados internacionales tiene que ver con la dinámica del mercado petrolero y como ya lo referenciaron varios miembros de la OPEP, para ellos en este momento es más preocupante la situación venezolana que las implicaciones que tendrían las sanciones a Irán, bajo el entender que el efecto sobre Irán no va a ser de corto plazo, sino se podría dilatar algunos meses, mientras que el tema venezolano es una cuestión, digamos, inminente. Con respecto a los mercados accionarios, el día de ayer, muy beneficiados por los anuncios de tregua comercial entre los Estados Unidos y China. Hoy también se mantiene una buena dinámica en términos generales en los mercados europeos y en los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros recordamos que las bases de esta tregua en nuestro concepto siguen siendo un poco débiles. En cualquier momento las declaraciones pueden cambiar desde un punto positivo hacia algún tema negativo, por lo tanto, digamos que hay que ser muy cuidadosos. Y en términos generales, esta tregua comercial también ha permitido que el mercado continúe enfocándose en la dinámica del mercado de renta fija. Y acá Goldman Sachs emitió una advertencia que nuestro concepto es un poco tardía. Ya varios miembros de la Reserva Federal habían estado mencionando los efectos nocivos de una política monetaria, de una política fiscal expansiva en momentos en que la economía estadounidense ya estaba funcionando a pleno empleo. El día de ayer, las acciones más beneficiadas con este tema de la tregua comercial entre Estados Unidos y China fueron, pues precisamente Boeing, uno de los principales damnificados cuando todo esto estaba generando tensión en el mercado. 25% de la producción de Boeing es vendida en China y por eso su acción el día de ayer se valorizó 3.6%. Pero al mismo tiempo se afectaron compañías del sector siderúrgico y acerero en los Estados Unidos con caídas relativamente proporcionales a las ganancias de Boeing. Pasando con los futuros del Standard Poor's, vamos a ver cómo se mantiene entonces la tendencia positiva que fue anunciada para finales de la semana anterior. Se está llevando a cabo lo que es el ataque al nivel de los 2.720 puntos. Sin embargo, vemos que se ha hecho de manera bastante lenta, lo que es una aparente tendencia positiva, pero pues que el mercado accionario, digamos que no lo ha reflejado fuertemente frente a las condiciones también geopolíticas y comerciales que han beneficiado este movimiento y que podrían hacerlo aún más durante las próximas semanas. La tendencia estructural sigue estando por encima de cero, sin embargo les recuerdo que pues esta no ha tenido cambios relevantes desde lo que fue comienzos del 2017 y se mantiene entonces un oscilador en la misma magnitud que lo hemos observado a lo largo del año. Les recuerdo, el soporte se ubica sobre los 2.660 puntos y nuestro nivel objetivo de corto plazo se ubicaría cerca a los 2.800 puntos. Pasando con el mercado de divisas, el día de ayer veíamos que el dólar continuó con la fortaleza que ha registrado durante las últimas jornadas, en máximos de los últimos 5 meses, donde el índice de XY vemos que estuvo de cerca a ese nivel Fibonacci de referencia de los 94 puntos y se mantiene con este movimiento al alza bastante pronunciado que ha tenido durante las últimas semanas. Ha tenido una valorización de más del 7% desde mediados de febrero, impulsado por lo que creen los analistas que son datos económicos en Estados Unidos relativamente positivos, el aumento en las tasas de tesoros y ahora pues la relativa calma comercial después de la tregua que se dio entre Estados Unidos y China. La continuación de esta dinámica dependerá pues de lo que es el anuncio el día de mañana en las minutas de la Reserva Federal y el mensaje que sea interpretado por los inversionistas frente a las posibles tasas de interés, alzas en las tasas de interés para este año. El día de hoy lo que vemos es una dinámica distinta, vemos variaciones mixtas en lo que es las monedas fuertes del G10. Algunas se contraponen a la fortaleza del dólar y vemos caídas y continúa entonces la caída del euro retrocediendo un 0.11% a esta hora de la mañana. Y en las monedas de mercados emergentes, la mayoría se mantiene en el terreno positivo, sin embargo son avances relativamente bajos, avances del 0.8 o 0.89 tanto para el peso chileno como para el peso colombiano también un avance del 0.81 y vemos una lira turca que vuelve a encabezar lo que es los retrocesos con una caída de más del 5% frente a las monedas de mercados emergentes.
El día de ayer el oro registró un nuevo mínimo para el año después de que pues también las tensiones entre Estados Unidos y China se aplacaran, lo cual hizo que los inversionistas salieran a demandar activos mucho más riesgosos, dejando de lado el activo refugio por preferencia que es el oro. La semana pasada cayó por debajo del nivel psicológico de los $1.300 por onza y debajo incluso de la media móvil de 200 días, que es para, desde el análisis técnico, uno de los niveles más importantes y que podría entonces darnos también ese parte de tranquilidad y que los inversionistas estén buscando entonces activos un poco más riesgosos en el corto plazo. Con respecto al mercado petrolero, ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michel Pompeo, presentó 12 demandas para que Estados Unidos no reactive las sanciones en contra de Irán y como pues ya lo habíamos anticipado hace varias semanas, uno de esos requerimientos era frenar el programa de misiles balísticos de Irán, algo que también ayer estaban hablando los países europeos en conjunto con Rusia y China de dar un financiamiento flexible a Irán en caso de que también hiciera este tipo de abandono de este programa. Y por otro lado, los miembros de la OPEP finalmente reconocieron que la situación venezolana es un tema de alto riesgo para el mercado petrolero, algo que habían desestimado en pasadas reuniones, ahora sí lo están manifestando de manera abierta y esto en teoría podría dar la puerta o estaría abriendo la puerta para que en la reunión de junio de la OPEP puedan hacer algún tipo de modificación, así sea transitoria, a su programa de recortes de producción. Aquí recuerden que hace 2 semanas la OPEP también estaba anunciando que el nivel de inventarios mundiales ya había alcanzado el objetivo de descender al promedio móvil de los últimos 5 años. Y desde la parte técnica lo que vemos es que el petróleo permanece por encima de ese nivel de los $71 el barril, a pesar de que ayer veíamos posibles señales de debilitamiento. Lo que nos sorprendió es que continúa entonces el movimiento al alza, ya se ubica por debajo de esos $72 y lleva una valorización de más del 12% desde que fue anunciada la señal de cambio de tendencia para lo que fue comienzos de abril. Mantener monitoreado lo que sería el nivel de soporte en los $70 y considerar también el nivel de los 71 para una posible toma de utilidades. Sin embargo, nos mantenemos, y les recuerdo, en el corto plazo con esta tendencia positiva para el WTI. En el mercado de renta fija se mantiene la pausa en términos generales, incluso para los bonos italianos que habían sido los que más habían perdido durante las últimas jornadas. Recuerden esta conformación de gobierno entre un partido populista euroescéptico y un partido de derecha euroescéptico. Así, con relación al tema general del mercado de renta fija, el día de ayer hablaron nuevamente los presidentes de la Reserva de Atlanta y el de la Reserva de Minneapolis en los Estados Unidos. Rafael Bostic, por su lado, reiteró que la economía crece a su nivel de pleno empleo y no modificó su postura de apoyar 2 incrementos adicionales de tasas de interés, mientras que el disidente de la Reserva Federal, Neil Kashkari, volvió a criticar a sus compañeros advirtiendo sobre el riesgo de una inversión de la curva de rendimientos para fin de año inducida precisamente por los incrementos de tasas de la Reserva Federal. Recuerden que esta posición, si bien es cierto, es positiva para los inversionistas de renta fija, en este momento el consenso de mercado es que efectivamente la Reserva Federal va a continuar con sus incrementos de tasas de interés, por lo tanto, no hay posibilidad de corto plazo de materialización de algún tipo de ganancia y al mismo tiempo Goldman Sachs, como manifestábamos al comienzo de este comité, advertía un poco tardíamente sobre la perspectiva negativa fiscal que tienen los Estados Unidos. De acuerdo al Banco de Inversión, el déficit el año 2028 será del 7% del PIB. Este es el déficit anual y el nivel actual es de 4.1%. Por lo tanto, ninguna de las dos cifras desde un contexto histórico son sostenibles, así que las preguntas sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos con esta reforma tributaria que ya había sido aprobada por parte de la administración Trump es un tema que continúa entre los inversionistas y ya había sido advertido incluso desde antes de la aprobación de la reforma tributaria por parte de varios miembros de la Reserva Federal, incluso la salida, por ejemplo, del vicepresidente en su momento, Stanley Fischer, y del actual presidente de la Reserva de Nueva York, William Dudley, obedecen en nuestro concepto a estas divergencias que están creciendo entre varios economistas y la administración Trump. Hoy, como mencionamos, emisión de títulos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años por un monto total de 33 billones de dólares. Y en otros temas del mercado de renta fija internacional, el director del Banco Central de Japón reiteró que aún era prematuro
que la entidad debata cómo va a ser su salida de la política monetaria ultra expansiva que tiene, pero que sin duda cuando decidan eso van a estarlo mencionando al mercado con suficiente anticipación, dando algunas señales. Y por otro lado, el Banco de Brasil en la publicación de sus minutas reconoció que en la última reunión sí debatió el recorte de tasas de interés a pesar de haber sorprendido al mercado a no haber ajustado la tasa del 6,50 al 6,25%. La decisión estuvo simplemente soportada porque un debilitamiento acelerado de su moneda en las últimas semanas podría generar impactos inflacionarios y por eso prefirió mantener la tasa de referencia inalterada hasta aquí. El reporte internacional hoy en apariencia aperturas relativamente tranquilas, abierta posibilidad básicamente por esas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Dando comienzo al informe Colombia, algunos eventos se han venido desarrollando durante las últimas horas. Se dio a conocer la encuesta entre analistas que realiza Desarrollo de la Bolsa de Valores de Colombia, donde solamente uno de cada tres analistas, entre los que nos incluimos, seguimos pensando que en la reunión de junio puede haber un recorte adicional de tasas de interés. Y por otro lado, por filtración en túnel de desviación en Hidroituango se recomendó nuevamente evacuación preventiva de algunas comunidades río abajo, como son Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, Cáceres y Tarazá. EPM el día de ayer realizó una conferencia de prensa, una llamada telefónica, en el que reconoció que todavía no tenía una medición de cuál iba a ser el impacto financiero que estaba generando este descalabro en la ingeniería de este importante proyecto para el país. Al mismo tiempo, el presidente de la compañía ratificó que a pesar de lo que digan las calificadoras, CPM continuará honrando sus deudas de manera suficiente y oportuna. Y ayer también la compañía confirmaba en rueda de prensa algo que ya se mencionaba en el mercado, pero lo confirmó de manera oficial, que va a desistir de participar en la puja por la participación que está vendiendo Gas Natural Fenosa en Colombia de su, obviamente, su negocio de distribución de gas. La compañía dice que esos recursos que pensaba destinar a este tema de la adquisición de ese casi 50% de participación, lo va a estar ahora redirigiendo a solventar todas las necesidades que tenga para hacer frente a esta crisis que tiene actualmente con la construcción de esta hidroeléctrica. Y por otro lado, en esta, digamos, confrontación que lleva de TV y Movistar o Telefónica España, la Corte Constitucional decidió liberar del mandato de pago a ETV o de que ETV le devolviera 170 mil millones de pesos a Movistar debido a errores de procedimiento en las decisiones del Consejo de Estado, más exactamente la sección tercera. Esto no quiere decir que no haya motivo para hacer la devolución, simplemente que el procedimiento no estuvo ajustado a las leyes en Colombia. Y en otras noticias corporativas ya relacionadas con Cementos Argos, el día de ayer la ANI publicó y dijo que el proyecto 4G de la transversal del CISGA continuó la acreditación de cierre financiero con lo que fue la Financiera de Desarrollo Nacional por un monto de 575.000 millones de pesos. Este proyecto representa una inversión de más de 1.4 billones de pesos y conectará lo que son los llanos orientales con el centro del país. La ANI informó que ya son 15 proyectos de los proyectos de 4G de los que han logrado entonces los cierres financieros definitivos y los contratos de crédito para su realización. En los últimos meses, perdón, 15 de los 26 proyectos tuvieron cierre financiero exitoso, con lo cual pues continúa entonces este avance en una de las grandes apuestas que tenemos para el sector cementero y lo que podría ser entonces la recuperación iniciando el segundo semestre del año. Les recuerdo, para este proyecto de la transversal del CISGA, Cementos Argos es el principal proveedor de cemento y de concreto, con lo cual pues podríamos ver entonces también avances positivos y lo que sería una perspectiva aún mejor para la cementera durante lo que les recuerdo el segundo semestre del año. Y en otras noticias también corporativas ya relacionadas con concreto, ayer la compañía se pronunció oficialmente a lo que fue no solamente la dinámica reciente de la acción, sino pues a la crisis que se ha llevado a cabo en Hidroituango y frente a la cual les recuerdo que la compañía tiene una participación del 35% con EPM. El día de ayer dijo que lo que es la dinámica actual que hemos visto en la acción, que ya se ubica en un nuevo mínimo
histórico sobre los 790 pesos se debe principalmente a la crisis de la hidroeléctrica. Sin embargo, dijo que el presupuesto para el 2018 de este proyecto en particular era de 160.000 millones de pesos, de los cuales a abril ya se habían ejecutado cerca de 104.5 millones de pesos, por lo cual el restante, que sería una cifra que asciende a los 55.000 millones aproximadamente, se efectuarían dependiendo de los retrasos que se den dentro de la construcción. Al ser este tan solo el 9,4% del total del monto que digamos que tenía destinado con concreto dentro de la hidroeléctrica, no tendría un impacto significativo en los estados financieros, por lo cual se muestran bastante cómodos y positivos a que la crisis no afecte gravemente las cifras de la compañía. Seguiremos monitoreando lo que sería el desarrollo de esta noticia y les recuerdo que la acción pues se ubica en mínimos históricos. Y pasando con el análisis del Colcap, vemos que el día de ayer fue confirmado entonces el cambio de tendencia a la baja, el ataque a ese nivel de los 1520 puntos, que les recuerdo era el soporte y nivel de congestión en el corto plazo, nos da idea de que continúa entonces esta caída y se acerque al nivel de los 1500 puntos durante la semana. Les recuerdo que pues el nerviosismo de los inversionistas en el mercado local se debe principalmente a las elecciones que se llevarán a cabo el día domingo, con lo cual será una semana caracterizada por bajos volúmenes de negociación y lo que sería entonces un acercamiento del índice Colcap al nivel de los 1500 puntos. El día jueves, antes de la apertura de mercado, serán publicados los resultados de TGI y Cálida. Estas son filiales del Grupo de Energía de Bogotá para el primer trimestre del 2018, lo cual nos podría dar un poco de luces a lo que serían los resultados del Grupo de Energía, que sí están programados para la primera semana de junio, el día 7 de junio a cierre de mercado. Y pasando con la acción de Ecopetrol, en noticias que publicó el día de ayer, la compañía anunció un plan de inversión social en los corregimientos afectados por el derrame de crudo del pozo Lizama 158. El plan contempla una inversión en salud, educación y servicios públicos que beneficiará a más de 5.000 habitantes de la región y el monto total pues se desconoce aún, pero pues digamos que avanzan entonces en la recuperación de la zona y la recuperación de los habitantes. Desde la parte técnica la tendencia positiva se mantiene, lo que vimos el día de ayer fue un ligero retroceso que ya lo veníamos analizando en el comité anterior. Ese nivel de los 3.200 pues supone y pone una resistencia bastante fuerte en el corto plazo, con lo cual es normal que se dé este retroceso hasta el nivel de los 3.100 e incluso se acerque al primer nivel de toma de utilidades, que serían los 3.000 pesos. Esto en línea a lo que es la dinámica para la semana previo, les recuerdo, a las elecciones, y que podría darse entonces ese acercamiento a los 3.000, pero mantener muy monitoreado el nivel de soporte, que sí son los 2.900 pesos, con un RSI que pues se mantiene relativamente fuerte, pero pues también ha mostrado que se acerca a ese nivel de los 45 puntos de referencia. Y pasando con el análisis de la acción de ISA, esta pues ha retrocedido desde el nivel máximo que alcanzó cercano a los 14.800 pesos. Hemos visto que esta caída pronunciada que se dio para mediados y finales de abril mantiene entonces a la acción en un canal lateral, este aparente canal lateral que está conformando en lo que serían los niveles de los 13.500 a los 14.200. Así que estos dos niveles que he mencionado son los claves a monitorear en el corto plazo. Si se da un ataque a cualquiera de los dos, confirmaríamos entonces o continuación del movimiento a la baja o recuperación al alza, una vez más cercano a los máximos históricos de la acción, que les recuerdo se ubican en los 15.200 pesos. Y pasando con el peso colombiano, el día de ayer veíamos una dinámica a la baja para el mismo. Pasó de lo que fue una apertura cercana a los 2.900 y se ubicó bueno, cerró sobre los 2.873 pesos. Ya vemos que se acerca a la tercera banda del indicador, el nivel clave de los 2.850, donde se mantuvo el peso colombiano para los meses de febrero y marzo, lo cual monitorear este reciente ataque. Esto en línea a lo que veíamos en el mercado de divisas, que es una aparente fuerza de las monedas de mercados emergentes frente a esa fortaleza del dólar, y monitorear entonces el nivel de los 2.850 y posteriormente lo que sería el nivel de los 2.820 y 2.800 pesos.
Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, vemos que estos cerraron sobre el 6.13 en la jornada anterior y vemos una apertura ligeramente a la baja sobre el 6.11. Se mantiene la tendencia positiva en términos de tasa, pero les recuerdo que ese nivel del 6.20 opuso una resistencia bastante fuerte, se dio el rebote inmediatamente a la baja y ya se ubica sobre la primera banda del indicador. Desde que los test se mantengan por encima del nivel del 6.10, nos mantenemos positivos a que la dinámica se mantenga e incluso se acerque una vez más, no descartamos la posibilidad que se acerque una vez más al nivel del 6.20. En el mercado intradiario, monitorear niveles del 6% y lo que sería el 6.15 como resistencia para el día de hoy. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Le recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día.